elementos, sino también que podamos reflexionar en ellos. Pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestros corazones a tu palabra, a lo que tú quieras decirnos muy directamente, como tratas con los que son tus hijos. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar, continuando con los temas que se han elegido para ir retomando fundamentos importantes de nuestra práctica y nuestra creencia. Llegamos hoy a un tema muy, muy esencial, que precisamente es lo que estuvimos con estos símbolos conmemorando, la Cena del Señor. Y aunque son cosas que yo sé que ustedes muy bien ya conocen, no está por demás, como dice Pablo, pues seguir hablando de ellas y seguir quizás afinando un poquito más las razones de por qué hacemos mucho de lo que nosotros llevamos a cabo aquí en la reunión. Hoy específicamente hablamos de la Cena del Señor, así que pues vamos a dividir este estudio en 4 características de la Cena del Señor y 5 aspectos que hay que tomar en cuenta cada que nosotros venimos para acá y también lo que transmitimos a las siguientes generaciones. El pasaje clave que vamos a estar estudiando es Primera a los Corintios, capítulo 11, y si gustan tenerlo ahí a la mano, por ahí poner a lo mejor un separador. Este va a ser nuestro pasaje clave porque es el relato más antiguo, gracias, que se tiene acerca de la Cena del Señor. Eh, Contrario a la creencia, por el orden que tenemos en nuestras Biblias, no se escribieron primero los evangelios. El relato en Primera a los Corintios 11, la carta a los Primera a los Corintios, tiene una fecha aproximada del año 54 después de Cristo. Así que es el relato para nosotros más antiguo, porque los evangelios alrededor del año 70 después de Cristo se escribieron. Entonces podríamos decir que nuestro relato más antiguo es la narración más joven. No sé si me siguen en ese concepto. Si es un relato más antiguo y los estudiosos de los manuscritos, pues obviamente se emocionaban mucho cuando encontraban relatos y escritos antiguos. Entre más antiguo, pues más podemos tener certeza de que lo que se escribe ahí es muy probablemente cercano a lo que se dijo y lo que se hizo. Entonces, nuestro relato más antiguo de la Cena del Señor no son los evangelios, es lo que Pablo explica en Primera los Corintios, capítulo 11, que está aquí también en la pantalla, nomás que aquí se obstaculiza con muchos letreritos. Ahí ya quité uno, ahí va otro, y este, ahí se quitó solo. Bueno, muy bien. Entonces, ahí están los versículos del 20 al 29, lo tienen ahí en su Biblia. Este es el relato que podemos tomar como más antiguo y habla ahí de un desorden en una iglesia, en la iglesia en Corinto. Vamos a estudiar eso un poquito más adelante, en donde Pablo de alguna manera reclama que al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y bueno, entonces entendemos que muy probablemente la práctica de la primera iglesia y la iglesia en Corinto era muy similar a una cena propiamente, no solamente símbolos, sino realmente juntarse a cenar, porque habla de que uno va con hambre y otro va con demasiada sed. Uno se, como tiene hambre, come mucho, y el que tiene mucha sed, pues se embriaga, ¿verdad? Y reclama Pablo por ahí, pues que no tienen casas en que coman y beban. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Es decir, que muy rápidamente entendemos que la primera iglesia ya enfrentaba situaciones en torno a la cena del Señor en cuanto a la práctica. No es diferente el día de hoy. De hecho, la gran división que podemos pensar entre luteranos y calvinistas, y entre muchos de los reformados, tiene que ver con cómo entendemos e interpretamos qué se debe de hacer aquí los domingos, o si se tiene que hacer los domingos o una vez al mes o una vez al año. Esto es causa en ese entonces, en el año 54, es causa ya de problemas en la iglesia, es causa de problemas hoy en día también, o por lo menos
de diferentes opiniones. Pero bueno, lo que vamos nosotros a hacer es explicar por qué hacemos lo que hacemos. Como se ha dicho muchas veces que tenemos que reflexionar en nuestras prácticas. Entonces, los otros pasajes que abren la historia del primer acontecimiento de la señal del Señor son Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22. Y Juan, como tal, no menciona la institución de la cena del Señor. Nos queda muy claro con este relato en Primera a los Corintios que esto ocurrió, dice Pablo, la noche que el Señor Jesucristo fue entregado. Estaban los discípulos, eh, reunidos alrededor de una celebración muy importante para ellos, que es la Pascua. Eso lo podemos sacar de los relatos de los evangelios. Ahora, aunque el evangelio de Juan no menciona la institución de la cena del Señor, Dios usó ese evangelio para explicarnos mucho acerca de todo lo que estaban conversando los discípulos y el Señor Jesucristo en ese mismo momento. Aunque Juan no toma nota, no lo escribe, ¿verdad? Del momento en que el Señor Jesucristo instituye la práctica de la cena del Señor, él se dedica más bien a tratar de recordar, porque acuérdense que él lo escribe alrededor de 70 años después, todo lo que se dijo. Y gracias a Dios por esa labor también, porque aunque no escribió la institución de la cena del Señor, tenemos capítulos desde el 13 al 16 de Juan para entender cuál era el sentimiento de la cena del Señor, qué es lo que estaba pasando en ese momento, qué se decía, qué se sentía. Así que él describe el sentimiento alrededor de la hermosa humildad de nuestro amoroso Señor, que comienza haciendo el trabajo de un esclavo, ¿sí? Quitándose su vestimenta o su cinto, tomando un lebrillo y empezar a limpiar los pies de los discípulos. Entonces, esa escena, como la ven ahí, por sí mismo es la mejor descripción de cuál es el sentir en ese momento. Tenemos al más importante invitado siendo completamente deseoso de estar ahí, ¿sí? Y trasladándolo al día de hoy, entendemos que nuestro Señor Jesucristo desea que los cristianos se reúnan y desea Él estar ahí en medio de ellos, ¿sí? Y no solo desea estar ahí en medio, desea que haya ese sentimiento entre ellos de querer servirse unos por otros en amor. No encontramos ahí indiferencia, no encontramos aburrimiento, no encontramos quejumbres, no encontramos otra cosa que no esté presente más que la vista puesta en lo que el Señor Jesucristo hace. Y eso inunda la atmósfera, eso hace, al pensar en ello, que esto no sea un ritual muerto, ¿sí? Como cualquier otro ritual en donde podríamos participar y saberlo de memoria, el entender la personalidad del Señor Jesucristo estando ahí y lo que quiere obrar entre los que lo observan, pues recobra un significado vivo para cada reunión es diferente, ¿sí? Entonces, si ustedes recorren rápidamente ahí en sus Biblias, en Juan, esos capítulos del 13 al 16, van a ver que a pesar de que el Señor Jesucristo sabe que está a unas horas solamente de la tortura, del castigo físico, de la burla, el azote, los escupitajos, aún así el Señor conversa en amor, aún con el que le va a entregar. Y el Señor les dice a los discípulos, ámense unos a otros. Les dice, no se turbe vuestro corazón. Les dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y les invita además, permanezcan en mí y yo en vosotros. Y yo admiro mucho, y sé que ustedes también, el ejemplo del Señor Jesucristo, que a pesar de que sabe lo que viene, Él de alguna manera halla la forma de mostrar amor y servicio y humildad y mansedumbre. No lo vemos desesperado por las circunstancias, como nosotros muchas veces nos desesperamos rápidamente. No lo vemos quizás echando culpas a los discípulos de alguna manera, pues ustedes tienen la culpa, ¿verdad? No, lo encontramos una atmósfera dividida, como a veces cantamos, entre el gozo y el dolor. Y yo creo que ustedes lo presienten así o lo sienten así al estar aquí.
creo que nos ha pasado eso. Es quizás por eso que existe ese sabor agridulce, ¿va? Es algo que puede traer gozo y ahorita decían, cantemos con gozo y estoy de acuerdo, hay que hacerlo. Pero ¿acaso no al pensar en nuestro Señor Jesucristo y en sus sufrimientos, no toca las fibras más profundas de nuestro corazón para hacernos entristecer? Por nuestro pecado murió el Señor Jesucristo. Entonces la atmósfera es como una atmósfera dividida entre ese gozo que nos da la obra del Señor Jesucristo, pero también la tristeza de que cada uno de esos golpes fue propiciado por mí y que a lo mejor incluso en la actualidad hay muchas cosas en las que todavía soy de tristeza para el Espíritu Santo, soy de tristeza para el Señor Jesucristo. Así que parte importante es de esta atmósfera de la Cena del Señor, es verla como una tradición histórica que es la Pascua, da lugar a otra, la Cena del Señor, y esta última, la Cena del Señor, toma su lugar muy probablemente en una base semanal. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos, como dando por hecho que el primer día de la semana ellos se reunían a hacer esto. Y habrá muchas personas que piensan que la anualidad de la Cena del Señor le da más significado, o la mensualidad, ¿verdad? Una vez al mes, o qué sé yo. Verdaderamente encontramos más apoyo en la Escritura en pensar que es correcto reunirnos el primer día de la semana, ¿sí? Y tomar juntos de la Cena del Señor. Hay, hablando más de esta atmósfera o sentimiento que debe de haber, hay 4 puntos de similitud entre la Pascua, que recuerden es lo que va a ser sustituido, y la Cena del Señor, que es lo que viene a tomar el lugar. Una de ellas es que es una convocatoria familiar, primeramente. Recuerden ustedes que en la Pascua Dios pide que las familias se reúnan en su casa, ¿se acuerdan? Y una vez reunidos ahí, si les fuera a sobrar alimento, pues invitaban a otra familia para que compartieran. Pero no encontramos que Dios no tenga en mente que esto sea algo familiar. La Pascua era una convocatoria familiar y decía claramente, y lo retomo más adelante, ahí van a estar los hijos, muchos de ellos pequeñitos, algunos jóvenes, y van a estar, como decimos, con los ojos pelones, ¿verdad? Viendo qué es lo que está pasando. Es una convocatoria familiar, no son cosas en las que podamos decir, pues no lo entienden, mejor que no estén aquí, mejor pongámosle alguna otra actividad, los ponemos por allá a ver una película o algo así. No, es importante que sea una convocatoria familiar y toda la casa esté junta. Y bueno, nosotros entendemos que ahora varias familias juntas en el mismo recinto formamos esta iglesia, pero nos vemos como familia. Los dos eventos son retrospectivos. La Pascua tiene como propósito que los israelitas piensen en la liberación de Egipto, que piensen ellos de lo que fueron librados, de esos azotes, esa esclavitud simplemente en donde ellos no podían tomar decisiones, no podían muchas de las cosas que no pensaríamos nosotros como perder hijos, ¿verdad? Porque el censo ya no quiere que haya tantos niños hebreos y los vengan a matar, imaginen eso. La Pascua tiene el propósito que los israelitas entiendan una liberación de Egipto. La cena del Señor también es una liberación, pero es una liberación espiritual. A lo mejor esa liberación espiritual es más de más consuelo que el que nos liberaran de una esclavitud física, porque un esclavo físico puede tener libertad espiritual, pero un esclavo del pecado nunca puede tener libertad de ninguna forma, aunque esté en el campo. Así que la libertad espiritual en el Calvario es retrospectiva de lo que nosotros también conmemoramos aquí, de dónde nos ha sacado el Señor. Y los contextos podrán ser muy diferentes, pero creo que todos estamos de común acuerdo que de donde nos sacó el Señor no vamos a volver. No queremos regresar ahí. Es un lugar oscuro, de golpes, de tristeza, de muerte, como lo deberían de pensar los israelitas acerca de Egipto. No vamos a regresar. Una vez que el Señor nos ha liberado del espíritu, no queremos volver a la esclavitud.
del pecado. También es educativa. Son herramientas para enseñar estas simbologías, estos momentos en familia. Es una oportunidad para que nosotros expliquemos nuestra historia gloriosa. Entonces, el pueblo de Israel podía explicar, los adultos explicar a los niños. Éxodo capítulo 12, versículo 25, incluso ahí Dios no lo deja como una actividad ocasional o una actividad y mucho menos voluntaria. Es una responsabilidad importante que da, dice Éxodo 12, 25, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Está hablando de la Pascua. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los egipcios y libró nuestras casas. ¿A poco no podemos decir lo mismo al estar aquí en la cena del Señor? Podemos decir absolutamente lo mismo. Nuestros hijos quizás nos dirían, ¿qué es esta costumbre de ustedes? Nuestro deseo es que esta costumbre nuestra se convierta obviamente en una costumbre preciada de ellos. Para eso hay que explicarles. Y aunque podamos decir, ay, los niños siempre andan haciendo preguntas, ay, cállense niños, ¿verdad? Incluso yo asistí en una ocasión a una reunión en donde para no tener interrupciones en la cena del Señor, nos decían, yo no tenía hijos, yo fui soltero, los niños, todos los niños menores de 11 años, creo, 10 años, ellos van aparte. No los dejaban reunirse con las familias. Las personas que tenían niños los llevaban a otro lugar a que vieran allá otra cosa. No es bíblico. Bíblico es que ellos vean esto y se pregunten y nosotros contestemos todas sus preguntas al respecto. Y qué mejor que tenemos aquí ya un guión, aunque breve, es bastante completo, todo lo que pasó por encima de las casas, ¿sí? De todo lo que el Señor nos libró nuestras casas cuando hirió a Egipto, o cuando nosotros podemos entender, cuando a través de su espíritu nos puede dar victoria sobre Satanás. Así que igual que en la Pascua, la cena del Señor es la oportunidad de los padres para traer a los pequeñitos como observadores, aunque sí pueden a lo mejor gritar y llorar y hacer algún escándalo, es mejor tenerlos aquí que enviarlos lejos. Estoy explicando, recuerden, por qué hacemos lo que hacemos. Número 4, también esto comparte un elemento prospectivo. Ya hablamos de la retrospectiva, que iban al pasado, pero también es un elemento prospectivo. La oveja de Éxodo 12 se convierte en el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7, dice el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí está claramente compartiendo Pablo esa transición de la Pascua hacia la cena del Señor en poner los ojos en esa ovejita. Esa ovejita estaba en medio de la familia. Ahorita vamos a ver una ilustración, ¿verdad? Ahí la veían que dio su vida para que nosotros no muramos esta noche. Y nosotros no garantizamos que estaremos vivos el día de mañana. Por eso dice la Escritura, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si hay alguien que no ha tomado esta decisión, esperamos, nuestro mayor deseo es que al ver estos símbolos reconozcan que no saben si estarán vivos mañana y hoy es día de ponerse a cuentas con Dios. Y eso pasó en nosotros en algún momento. Hubo esa urgencia de decir, no va a pasar un día más sin que acepte a Jesucristo como mi Salvador. Y de ahí en adelante, todo esto lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Así que es importante, eso lo menciono porque siempre que tenemos visitas y nos da mucho gusto, entiendan que nosotros somos quienes somos por la obra redentora del Señor Jesucristo, porque Él fue sacrificado por nosotros. Y más adelante veremos un poquito más de estos símbolos. Y bueno, vamos a celebrar o vamos a conmemorar esto hasta que Él venga. El otro aspecto de la cena del Señor es la simplicidad que rodea todo lo que el Señor usó, ¿sí?
Nada es extraelaborado, nada es fascinante. El Señor lo escogió así. No había en ese recinto, acuérdense que el recinto en donde los discípulos toman la Pascua es un recinto incluso prestado, ni siquiera es propio. No hay muebles especiales, no hay asientos especiales, no necesitan vestirse con una vestimenta especial, seguramente llevaban lo que traían puesto. Y los símbolos que están aquí delante de nosotros son tan simples que están al alcance de todos, ¿sí? Primero los Corintios 11, 23 y 25, donde empezamos, los menciona. Así que por muy tentador, y esos símbolos son pan y fruto de la vid, por muy tentador que sería para nosotros la extravagancia que es natural en el hombre, ¿eh? Es natural que todo lo que es importante tratemos de resaltarlo con muchas figuras, quizás con mucho adorno, tratando de hacer atmósfera muy especial, como estas mesas están muy bonitas. Y a lo mejor ustedes dirían, ay, así deberían de poner esta mesa. Bueno, yo no sé cuánto tiempo llevará poner algo así, pero no lo hacemos, no porque no haya tiempo, sino porque el Señor escogió simplicidad, sencillez, no escogió extravagancia, ¿sí? Ahora, en el otro extremo, tampoco estamos hablando de informalidad ni indiferencia. No hablamos de venir en pijama, como muchas personas que a veces yo veo que salen a la calle en pijama. No, no, ningún extremo es bueno, ¿verdad? Ni el extremo de la extravagancia, en donde tengamos que hacer uso de humo o luces o música estridente, ni tampoco la informalidad en donde podamos venir como sea. No, el Señor Jesucristo, su carácter, su forma de ser es nuestra guía de cómo debemos de ser nosotros. Así que Él no puso énfasis en que los símbolos sean elaborados, y una mesa tan bonita como esta no es necesaria. Incluso sería problema, o podría ser eh, obstáculo, que la mesa sea más bonita que los símbolos. Y ustedes ven ahí, por ejemplo, estas son mesas de adorno en algunos eventos que hacen la Cena del Señor una vez al año, pues hasta usan símbolos ahí que no tienen lugar, como el arca del pacto, como una manora, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cosas que distraen más que ayudar al propósito de entender y comunicarnos entre nosotros con la sencillez que el Señor Jesucristo usó. Así que los extremos no son ninguno de los dos bueno, y tratamos aquí de mantener la práctica como el Señor lo hubiera hecho. Ahora vamos a la parte importante del significado de la Cena del Señor. El uso de fruto de la vid tiene su conexión con el Señor, es decir, esa copita que ahorita pasamos, tiene su conexión con el Señor en cuanto al sufrimiento que Él padeció, ¿sí? Esta ilustración que ven aquí es como en tiempos de Palestina, en tiempos del Señor Jesucristo, se hacía el jugo el jugo de uva o fruto de la vid y el vino. Era uva aplastada. El uso del vino no tiene su connotación, o el jugo de fruto de la vid, no tiene su connotación en cuanto a la alegría que da, como dice el Salmo 104:15, no tiene su connotación en cuanto a la bendición que puede significarse a través de ella, como dice Proverbios 3:10. Y para eso la Escritura no lo aclara. El significado de usar fruto de la vid es porque es una ejemplificación del aplastar que sufrió el Señor Jesucristo, ¿sí? No la algarabía y no la bendición. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Tomamos en cuenta estos dos pasajes en Isaías 53:5 y 10. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Nuestras Biblias dicen ahí, molido. La palabra que se usa del hebreo es aplastado. Esa palabra en el hebreo, dakar, aplastado, aplastado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un claro pasaje de referencia no solo de lo que el Señor Jesucristo estaba dispuesto a padecer por nosotros, a llegar al punto a sentirse como esos hombres que ustedes pueden ver en esa ilustración, en esa pilastra o en esa pila de ahí, echaban ahí las uvas,
y luego varios hombres las aplastaban con sus pies y el resultado era que se derramaba el, el jugo de uva, ¿sí? Y esa es la figura que el Señor Jesucristo está empleando como figura que usó en Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso, dice nuestras Biblias, quebrantarlo. No es lo que dice en el hebreo original, ahí vuelve a usar la misma palabra, aplastar. Con todo esto, Jehová quiso aplastarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que con eso entendemos claramente que el Señor Jesucristo está hablando de su sufrimiento tan inimaginable como sentirse aplastado por Dios mismo, ¿sí? Es Dios mismo el que pone a su Hijo ahí y le aplasta como debería habernos aplastado a nosotros, pero lo hizo a Él. Y esa sangre que se derrama o ese jugo de la vid, ese fruto de la vid, es el resultado de ese sufrimiento. Así que ese es en cuanto al uso de la fruto de la vida. Ahora, ¿por qué no usar vino en nuestras reuniones? ¿Por qué no usar vino? Tengo 4 razones por las cuales nosotros hemos usado jugo de uva por los últimos, no sé, más de 30 años. Para empezar, la Biblia no menciona que Jesús haya usado vino durante la institución de la Cena del Señor. Y a lo mejor nosotros nos parecería sorprendente porque estamos programados para verlo así. Pero no estoy diciendo que no pudo haber sido, pero la Biblia no dice que el Señor bendijo el vino. Hay una palabra para el griego vino que es oinos, y no se usa en ninguno de los relatos del Nuevo Testamento. Tampoco Pablo lo usa en Primera a los Corintios. No dice en ningún lugar, y ustedes lo pueden constatar, dice el Señor Jesucristo que no volveré, después de compartir la copa, no volveré a beber del fruto de la vid. Y ese es el término correcto que nosotros usamos, fruto de la vid. Fruto de la vid bebido puede ser jugo de uva o puede ser vino después del proceso de fermentación. Pero la escritura estrictamente, si queremos decir somos estrictos, no usa la palabra vino en ninguno de los relatos de la institución de la Cena del Señor. Así que, tal cual como pudo haber sido vino, que tradicionalmente es posible, pero también pudo haber sido jugo de uva, como tradicionalmente también era posible. Ambas cosas se usaban en la fiesta de la Pascua. Número 2, a pesar que la iglesia primitiva tenemos registros como el que vimos al principio, sí usó de vino, esa práctica pronto trajo riesgos de abusos, ¿sí? Y por eso dice Pablo, uno tiene hambre y otro se embriaga. Eso es 1 Corintios 11:21. No tenemos el tiempo hoy, pero hay más de 80 referencias bíblicas donde se prohíbe la embriaguez. Así que usar vino en lugar de jugo de uva, como el que se repartió hoy, siempre conllevará la posibilidad del tropiezo. Y nos platicó hace poquito Ricky acerca de ese visitante que recién recibió al Señor. No es la única historia que yo conozco, he escuchado varias muy similares. Y yo podría dar testimonio en nuestra casa, en nuestra familia, así hubiera sido, en donde personas que el Señor transforma sus corazones, pero vienen con vidas muy entregadas al alcohol o al vino en este caso, pues eso puede ser de tropiezo. Y Ricky nos platicaba de ese joven que con un refresco de sangría, ¿verdad? Dijiste. Dijo, no, no me lo quiero acabar porque yo salí de esto y esto me recuerda, ¿cierto? Algo así Ricky nos platicó. Dice Romanos capítulo 14 y versículo 13. Los que están ahí, si gustan, lo pueden ojear y llegar ahí. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y más adelantito en versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Así que es muy claro lo que la escritura pone como prioridad entre nosotros, el cuidarnos y edificarnos que el uso de vino, ¿sí?
para ser tradicionales o para ser estrictos en una práctica en donde, como ya les mencioné, pues no podemos decir que estrictamente se usó vino en la cena del Señor. Esa es la razón número 2 por la cual no usamos vino en otros lugares. Yo he sabido y he visto y he estado también en donde sí se usa vino. Ahora, número 3, la levadura y la fermentación. Ahorita hablábamos del jugo de la vid o el fruto de la vid. Las dos son procesos químicos relacionados. La fermentación es la transformación de azúcares, es un proceso químico que da paso al alcohol, al gas, al CO2 y ácidos, ¿verdad? Y la levadura es un proceso similar, pero es un organismo vivo, un tipo de hongo, que transforma también los azúcares en otras sustancias. Ambos casos de fermentación y de levadura tienen un significado bíblico acerca de la transformación, ¿sí? La transformación de algo, algo que inicia de una manera y luego es alterado de alguna forma y deriva en otro caso. En caso de la escritura, más veces se habla de la levadura como símbolo de pecado e impureza que como algo que deba ser bueno. Primero los Corintios 5, 6 al 8 lo dice así. No que en el caso del vino, pues el vino es una levadura que fermenta el azúcar de las uvas. No que el vino sea malo o tomarlo sea pecado, sino que la fermentación es más un símbolo de corrupción y o transformación que no es el objetivo del Señor representar con estos símbolos. Ya lo vimos, el propósito del Señor Jesucristo es hablar de sus sufrimientos. No está hablando de alguna cosa que se va a transformar. De hecho, eso deriva en una práctica que nosotros no compartimos, que es pensar que estos símbolos se transforman efectivamente en sangre del Señor y este pan efectivamente se transforma en el cuerpo del Señor. Y ahorita ahundo un poquitito más en eso. Nosotros no lo creemos así, porque no lo vemos en la Escritura. Y número 4, quitando el vino puro o natural, el vino comercial usa azúcar. Estoy hablando de las razones de por qué aquí de práctica no usamos vino y usamos jugo de uva. El vino comercial usa azúcar añadida para lograr un mayor grado de alcohol, saborizantes, sustancias para fermentarlo rápidamente, sulfito como conservador, clarificantes, ácidos y muchos otros procesos altamente industriales que solo difícilmente en vino natural solamente podría uno encontrar, no, o mejor no encontrar nada de eso. Así que por práctica nosotros usamos jugo de uva y nuestra mente está pensando en el sufrimiento del Señor Jesucristo por nosotros, tal cual como describe ahí Isaías 53:10. El otro símbolo que tienen aquí enfrente, que es el pan, el significado es más claro en cuanto a que es el cuerpo del Señor Jesucristo entregado a la humanidad desde el cielo, porque el mismo Señor Jesucristo lo dice, ¿sí? A veces las cosas más fáciles son las más directas y el Señor Jesucristo narra y se hace a sí mismo ejemplificar como lo fue el maná. Dice Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y luego Pablo en 1 Corintios 11:24 retoma este texto, o mejor dicho, escribe antes de esto, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahorita voy a hacer un agregado a esto. El Señor Jesucristo usó otras dos frases, otros dos ejemplos. Dice en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y luego ya por último Juan 6:32, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, ¿qué simboliza este pan? Ya vimos acerca del jugo de uva, pues simboliza ese cuerpo del Señor Jesucristo dado por nosotros, ¿sí? Esa vida de Él que tiene que caer a tierra, tiene que ser enterrado y solamente así puede llevar más fruto. Como una nota importante aclaratoria, cuando los hermanos que parten el pan, a lo mejor sería bueno recordar que eso no es símbolo, precisamente no es símbolo de cómo que el Señor Jesucristo es partido.
Ahora, Lucas 22:19, que lo tienen ahí en la pantalla, dice que el Señor partió y les dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. No dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pablo en 1 Corintios 11:24, en los textos más o más antiguos, que siempre son los mejores para nosotros, y los traductores toman los manuscritos más antiguos, ahí no se encuentra la palabra partido la segunda vez. Nuestra Reina Valera y las Reinas Valeras son las únicas, y a lo mejor habría que ver en las demás versiones, que usan que Pablo puso que el Señor, habiendo dado gracias, lo partió, y luego dice, por vosotros es partido. En los manuscritos originales más antiguos solamente dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es, nada más, que por vosotros es. Y el agregado de partido, dicen los eruditos, yo no, obviamente no soy un erudito, ni mucho menos, pero dicen ellos que más les da a entender que fue un agregado que algún escriba puso para dar énfasis a que lo partió, que por vosotros es partido. Pero hay manuscritos y versiones que tendrán ustedes en donde ya no incluye este segundo partido. ¿Y por qué eso? ¿Por qué es importante eso? Porque dice la escritura acerca del Señor Jesucristo que sus huesos no serían rotos. Dice el Salmo 34:20, Él guarda todos tus huesos. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 36, dice el apóstol Juan, para que la escritura se cumpliera, no será quebrado hueso suyo. ¿Se acuerdan cuando ya está en la cruz y no hay necesidad de quebrar sus piernas para que muera? Él ya había expirado. Ustedes recuerdan el Salmo 22:17, donde a manera de figura del Señor Jesucristo dice el salmista, contar puedo todos mis huesos. ¿Se acuerdan? Éxodo 12:46, esto es importante en la Pascua, de ese cordero que va a ser el alimento de todos en la casa. La instrucción es, no se quebrará ningún hueso de él. Entonces, no es por ser simplemente quisquilloso en las palabras, pero en realidad no conmemoramos el partimiento del pan pensando que el Señor Jesucristo es quebrado, porque la Escritura no apoya como práctica pensarlo así, ¿sí? No quebramos hueso suyo, no es el dividido quebrado, no, sino que más bien, y lo vamos a ver más adelante, es la participación de todos, el énfasis de que se reparta el pan, de que compartimos del mismo pan. Ese es el énfasis. No cada quien trae su pan, ¿verdad? Sino que lo compartimos. Ese es el énfasis del hacerlo así, pero no que pensemos que el Señor Jesucristo es partido o es quebrado él en su esencia o en su ser. No tenemos base para pensarlo así, sino más bien, como ya lo dije y reitero, que su cuerpo es dado, que él muere como el grano de trigo moriría, etcétera, etcétera. Y yo también he caído muchas veces en expresarlo así, que él fue partido o molido. Bueno, hablamos de sus golpes y su sufrimiento, pero no dejemos de recordar que no fue quebrado hueso suyo. A lo mejor solamente tenerlo en mente nos ayudaría a entender un poquito más claramente ese momento en que se reparte el pan. Así que esas traducciones que por ahí ustedes podrían buscar, a veces dicen que por ustedes es o es para ustedes. Por ahí quisiera ver si Cruz y otros jovencitos me ayudan aquí en la cocina. Digo, pero los más dinámicos necesitamos unos 4 o 5 muchachos que me quieran ayudar. Aquí en la cocina dejé, ya había hecho yo una práctica. Esto es algo rápido. Este, adelante, pásenle. Había hecho una práctica en el PEP y con un grupo de varones. Y voy a aclarar, no es que estamos pidiendo sustituir este pan. No. No estoy instituyendo algo diferente, por favor, que quede bien claro y grabado. Solamente quiero darles una muestra del pan que se usaba en Pascua para constatar la simplicidad que el Señor Jesucristo quería imprimir en ello. Entonces ahorita le voy a pedir a estos muchachos que a quien guste probar un pedacito de ese pan que se llama ácimo, me parece, no me acuerdo cómo se llama. Ahí está. No es que estemos recelebrando la cena del Señor, no. Solamente queremos, entreguen a quien guste probar para que prueben la falta de sabor del pan, que ahorita, hoy en día, esto es lo más cercano que tendríamos al pan que probaron los discípulos durante la Pascua.
¿sí? Y durante la institución de la Cena del Señor. Y nuevamente, la intención solo es ilustrativa. No estamos sugiriendo que eso es lo que se debe usar. Es irrelevante, ¿sí? Lo importante no es lo que llevemos a nuestra boca. Lo importante, diría el Señor Jesucristo, es lo que hay en nuestro corazón. Pero solamente para darnos una idea, ya que estamos hablando del pan, ese pan que ustedes pueden probar ahí, que a lo mejor a muchos no les va a gustar, es un pan pues realmente sin un sabor agradable, como lo es el francés, porque el francés tiene azúcar y tiene levadura, ¿verdad? Pero el pan que se proporcionaba, incluso en la Pascua, dice que era un pan que se debía comer con hierbas amargas, ¿sí? Figura de lo que el Señor Jesucristo nos estaba queriendo decir. Esto no es un momento de deleite en el sentido de la carne, sino es un momento quizás austero para la carne, pero rico, rico en significado espiritual. Y esa simbología o esa simplicidad pues nos ayuda más a entender, pues porque no usaríamos a lo mejor otro tipo de pan. Esto es, les digo otra vez, no es lo más importante, pero nada más quisiera que ustedes lo tomaran en cuenta. Así que tenemos en la escritura todas estas analogías y todos estos simbolismos. Aproximadamente el Señor Jesucristo mencionó de 30 a 50 analogías, como yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Ahí tenemos estas analogías, el texto bíblico y su significado que podríamos entender. Vosotros también las aplicó a nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. No quiere decir que seamos salados, que algunos así nos sentimos, ¿verdad? Es una analogía representando, ustedes preservan y dan sabor al mundo. Preservan, ¿verdad? La palabra de Dios preserva. Vosotros sois la luz del mundo. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eh, la que aprendemos desde niños, el que oye mis palabras es como un hombre sabio que edificó su casa. Todas estas son analogías, es decir, frases que nos pueden hacer entender con un ejemplo terrenal, nos pueden dar a entender una verdad espiritual. Y acá tenemos una tabla que sé que no la van a alcanzar a leer, pero no me cabe, discúlpenme, de símbolos que el Señor Jesucristo usó. La sal, la luz, el pan, el agua viva, el vino, los pámpanos, el pastor, la oveja. Es decir, el símbolo que representa tiene un significado espiritual. La cruz misma, ¿se acuerdan de la perla preciosa de gran valor? La red, el cuerpo, la lámpara, el trigo, la cizaña. ¿A qué voy con todo esto? Que tenemos delante de nosotros símbolos, cuentan una analogía si ustedes quieran, pero no encontramos por la escritura porque el Señor Jesucristo usó muchos símbolos y muchas analogías, les digo, entre 30 y 50. No entendemos que esto literalmente se transforme en el cuerpo del Señor o en la sangre del Señor como la doctrina de la transubstantación, ¿sí? Transubstanciación, ahí disculpen. Y esa doctrina enseña que efectivamente se transforman pero eso nosotros no lo tomamos como cierto porque Cristo no puede ser otra vez crucificado. Dice la escritura que se dio una vez para siempre, ¿sí? No hay necesidad de volver a sacrificar al Señor Jesucristo, no deberíamos ni de pensar en eso. Tampoco es consubstanciación, que es la doctrina luterana que se queda en medio entre una práctica, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tradicional del catolicismo y lo nuevo de los reformados, pues ahí en medio dice esta doctrina que no es que tome lugar, pero el espíritu de alguna manera de Dios sí forma parte algo a la mitad, pero nosotros no entendemos eso tampoco como una doctrina bíblica para seguir. Nosotros más bien entendemos en ello una forma en que Dios usa para dirigir nuestros pensamientos, para que seguido de nuestros pensamientos, nuestros corazones vayan a evocar lo que el Señor realmente quería decir. Eso es lo que es nuestra práctica, es nuestra creencia, y por eso cada domingo, pues nosotros no decimos que aquí se transforman ellos, o no decimos que aquí están
literalmente. No sé si me doy a entender, ¿verdad? La santidad de la cena del Señor requiere, como dice Pablo en 1 Corintios 11, 28 al 29, que cada uno al venir aquí nos probemos a nosotros mismos y comamos así del pan y bebamos de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Les voy a leer la definición de un profesor de Biblia llamado George Hall. Él estudió y dio como misionero en Irlanda mucho tiempo. Y él dice en cuanto a este tema, dice, debemos asegurarnos que nuestras vidas estén libres de contradicciones e inconsistencias. Cada aspecto de nuestra conducta debe ser puesto bajo la autoridad de Cristo. De hacerlo así, una atmósfera de reverencia prevalecerá en torno a la mesa del Señor. Es decir, que es una oportunidad de reflexión, una oportunidad de desear un momento de reverencia y agradecimiento al Señor, pero acompañado del compromiso de una entrega personal, entre tanto que Él viene otra vez. Es decir, que no venimos a tomar de estos símbolos para luego irnos y vivir una vida contraria a lo que Cristo es en esencia. Tomamos estos símbolos, identificámonos con la esencia del Señor Jesucristo, en su forma de actuar, de pensar, de hablar. Y, y el tomar la cena indignamente sería hacer de esto un ritual muerto, carente de significado, en donde nuestra vida fuera de aquí no refleja nada de lo que aquí venimos a decir. Eso sería tomar la cena indignamente. Debe traer a reflexión cuando tenemos visitas y habrá algunas congregaciones donde no precisamente invitan visitas a este momento, ¿sí? O si las invitan, yo he visto, he estado en reuniones así, en donde claramente invitan a las visitas a no participar de estos símbolos, porque estos símbolos son únicamente para quienes son cristianos, son creyentes, y que ya hicieron una profesión de fe y viven por fe. Pero de no ser así, pues para evitar juicio, ¿verdad? Por tomar algo sin discernimiento, pues hay iglesias en donde de plano no invitan personas más que cristianos, o hay iglesias que hacen una separación, allá hacen una fila extra y las personas de atrás no deben de tomar, no pasan ni siquiera la copa para allá, y habrá iglesias en donde, como aquí, tenemos la responsabilidad de que si traemos un invitado y sabemos que no es creyente, le pidamos que no participe, ¿verdad? Que no participe. No es simplemente participar ni del pan, ni de la copa, ni de la ofrenda. Eso solo es para creyentes. Así que las visitas pueden ver y nuestro deseo es que los que no han recibido a Cristo como Salvador, pues quieran hacerlo, ¿verdad? Y se vayan quizás cargados de dudas y deseo de saber más. Por la sangre de Cristo, vengan a la redención. Dice Hebreos 10:29, hablando de aquellos que no son cristianos, ¿verdad? Que no reciben esa sangre, pues es como si ellos tuvieran por inmunda la sangre del pacto. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios? Es decir, el que sabiendo la verdad dice, yo no quiero nada con Cristo, no lo necesito, ¿no? No necesito, es una forma de pensar, yo tengo la mía. Bueno, la escritura pone a esa persona en conversa como que tuviera por inmunda la sangre del pacto y que hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Es decir, el Espíritu de gracia invita al arrepentimiento, y hacerle afrenta es, pues, agredirle, pelear con él, decirle, no, fuera de aquí, ¿verdad? Espantarlo, casi, casi, como si fuera mosca. Hebreos 10:29 es lo que dice ahí. Y bueno, en esa escena que ven ustedes ahí, recordamos que en la Pascua, la sangre del cordero que fue inmolado y que va a ser participado todos y que no se van a romper huesos de él, ustedes saben muy bien, la sangre era esparcida en el dintel de la puerta, como una marca de que la sangre del cordero que murió por todos los que están aquí adentro. Y entonces el ángel de la muerte esa noche en Egipto pasó, y donde encontró la sangre del cordero, pasó de largo. Una clara simbología de lo que es para nosotros la muerte del Señor Jesucristo con su sangre, librando a los que están ahí adentro contenidos. Y bueno, pues estamos ahí nosotros.
Gracias a Dios y gloria a Dios. Y ese ángel de la muerte que acaba con los primogénitos es voraz, ¿verdad? Y lo vemos actuando para destruir, pues él pasa de largo, no tiene nada que hacer aquí. Pero es importante, mis hermanos, que tengamos en alto en nuestro ser, en nuestro pensamiento, y lo inculquemos así a nuestros hijos, que estos son símbolos que conmemoramos no para alabarlos a ellos, pero para reverenciarlos, reverenciar a quien los dejó. Y un caso importante que narra la Biblia en Daniel capítulo 5 es de ese rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, que en una fiesta, en donde dice Daniel 5, había mucho vino, hablando del vino, ¿verdad? Ya estaban todos en muy mal estado y a este hombre se le ocurre, traigan las copas que mi padre Nabucodonosor trajo del templo, ¿se acuerdan? Y entonces traen esas copas que Dios había consagrado y no que fuera algo importante, aunque eran de oro, no eran copas importantes en cuanto que fueran mágicas o porque ninguna otra característica, solo porque Dios las había santificado para algo específico. Y este hombre Belsasar, con una enorme arrogancia, con una enorme soberbia, agarra esos símbolos y los usa para su propio deleite, para decir, yo no creo, para menospreciar. No lo dice con sus palabras. Las acciones siempre son más claras y más evidentes, más elocuentes las acciones que las palabras, porque podemos decir muchas cosas, pero nuestras acciones, estas acciones de este hombre, aunque él no dijo, yo menosprecio a Jehová, con sus acciones hacia los símbolos que había Jehová establecido, está mostrando ese desprecio. Y entonces ustedes conocen la historia. Para Belsasar se escribe ahí en la pared, aparece una mano y empieza a escribir en la pared, a grabar ahí, como se hablaba de las tablas de la ley, ¿verdad? A grabar en esas pared, en esa piedra, has sido analizado y has sido hallado falto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Has sido pesado con balanza y te está faltando. Y esa noche él murió. Y entonces a lo que voy con esto es que aunque decimos que estos símbolos son solo símbolos, no por eso es para menospreciarse, no por eso es para venir y hacer de esto como yo quiera hacerlo a mi modo, es hacerlo como el Señor lo pide. Y por eso Pablo también invita a que nos probemos cada uno a nosotros mismos y que no hagamos de esto un juego o una broma y ni siquiera una tradición muerta, un ritual muerto, en donde más bien vamos a bromear y a jugar y a lo mejor distraernos y estar en el celular y estar haciendo. No es correcto eso. Y eso es tentar al Señor, como lo dice aquí, ¿verdad? Es no discernir. Así que la invitación que nos hace Pablo es una invitación que yo creo que Balsasar debió haber tomado en cuenta al momento de hacer lo que hizo. Entonces, por tanto, el precesor evento, la Pascua, como lo descrito en la Cena del Señor, no lo podemos pensar como una fiesta de alegría, de escándalo, de música, de carcajadas. No, es una conmemoración solemne y cargada de significado. ¿Sí? Ahí están algunas de las cosas que les decía yo del que comían los panes sin levadura, que yo creo a ninguno de ustedes le gustó mucho, ¿verdad que no? No fue el mejor pan que han probado. No, no es un pan dulce, ni mucho menos agradable realmente. Entonces, la austeridad, ahí vemos una escena de cómo se podría ver. ¿Qué estaría esa familia dialogando ahí en la Pascua? Están escuchando allá afuera la muerte, muriendo niños, primogénitos de todas las edades, incluso los animales mismos, ¿verdad? Y ellos están aquí protegidos por la sangre. ¿Qué están hablando ahí? ¿Qué se imaginan que estaría esa familia diciendo? Ahí está hasta el abuelito, ¿verdad? ¿Qué estarían diciendo? ¿Estarían hablando del Santos? No. ¿Estarían hablando del clima o de la política? No. Están completamente centrados en ver a ese cordero y entender de lo que me libró el Señor. Que vamos a ver, vamos a vivir para el Señor el resto de nuestras vidas. Él nos ha prometido libertad. Ahorita estamos en este cuerpo de muerte, como dice Pablo, eso nos hace sentir miserables, pero vemos más adelante a la liberación. Así el pueblo de Israel lo hacía.
Y aquí hay una representación, solo es una imagen, no, nosotros no creemos en imágenes tampoco, pero el ambiente, si ustedes gustan, sombrío, estéril en cuanto a adornos y algarabía, solemne. Y lo digo así porque pues sí habrá muchos lugares en donde piensan que esto es un momento para brincotear y echarse al suelo y decir cosas y brincarse unos encima de otros. Nosotros no entendemos eso en la escritura. Entendemos que es este momento para lleno de gozo y dolor al mismo tiempo en nuestro corazón. Solamente pensar en el Señor, solamente en Él. Y ya rápidamente, porque no se preocupen estos, ya sé que son 5, pero es rápido. Vamos a pasar a los aspectos importantes. Primeramente, el hacerlo así es un acto de obediencia. Si ustedes juntan los 4 relatos que ya les mencioné de la Cena del Señor, van a encontrar por lo menos 10 imperativos. Hagan, tomen, coman, ¿sí? Son imperativos. Así que no son opcionales para el verdadero creyente. El verdadero creyente entiende que cada primer día de la semana debe estar aquí, ¿sí? Yo debo estar ahí. ¿Debo estar ahí porque me ven los hermanos? No. Debo estar ahí porque el Señor me lo pide. Y dice incluso 1 Corintios 11:33, así que hermanos míos, cuando os reunís, Pablo dice, pues da por hecho que se van a reunir y dice, esperaos unos a otros. Así que no solo es el factor estar aquí, es el factor estar a tiempo, ¿verdad? Es importante. Es el Señor el que está aquí, nos está esperando. Nadie queremos llegar tarde. Imagínense que el Señor escogiera, no estoy diciendo que así va a ser. Imagínense que el Señor escogiera un domingo para venir a recoger a su iglesia. Imagínenlo, no sé, ¿verdad? No sabemos cuándo va a venir, puede ser lunes. Pero si Él escogiera domingo y escogiera domingo en la mañana que estamos aquí, yo estoy seguro, mi hermano, que tú no querrías estar en tu casa, ¿sí? En el momento que el Señor venga. Y estoy seguro que no querrías estar llegando tarde tampoco. Así que la invitación es a que hagamos esto por el Señor. Lo dice Lucas 22, hagan esto en memoria de mí. Pablo repite la instrucción cada vez que comen, ¿sí? Hechos 2:42 dice que la iglesia primitiva perseveraba. No dejemos de reunirnos, es el mandato en Hebreos 10. Y primero a los Corintios, dice aquí que es como un solo cuerpo en Cristo. Así que hay que tomar eso en cuenta, es un acto de obediencia y estar aquí. También es un acto de remembranza. Y remembranza nos puede ayudar mucho lo que hacen los hermanos aquí al preparar. Déjenme ver aquí rápidamente. Y que nos enseñan o nos ayudan. Voy a quitar esto de aquí. Aquí está el Salmo 103 del 1 al 5. Me parece a mí que esta es una muy buena guía. Si ustedes alguna vez usaban notas pequeñitas para memorizar, ¿lo hacían eso en la escuela? Hacían resúmenes para aprender algo grandote, reducirlo a 2, 3 frases y con eso memorizar. Así le hacemos en el P, ¿verdad? Para los versículos. A lo mejor el inicio de cada palabra o qué sé yo. A mí se me figura que el Salmo 103 del 1 al 5 es eso. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí nos dice el tipo de entrega que es esto. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí está la primera condición que podemos nosotros traer en nuestra mente. Y luego, Él es quien perdona tus iniquidades. Vamos a ver esos beneficios. Perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida. Eso ya lo identificamos como algo en nuestro pasado. Te corona de favores y misericordias, sace de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Es una lista muy concreta, ¿no? Yo creo que es una buena lista que si nomás la tenemos anotada ahí, con eso podemos ayudarnos a estar aquí y no distraernos. Es muy difícil no distraernos, pero estamos aquí y podemos esforzarnos y decir, a ver, voy a recordar los beneficios del Señor. Me ha perdonado. Oh, y ahí ya podríamos pasar mucho tiempo pensando en lo que el Señor nos ha perdonado. ¿Sí? Todos los días podíamos pensar en la debilidad de nuestra carne, pero no para pensar en nosotros con conmiseración, para pensar en Él y su gracia. Podemos pensar incluso en las dolencias físicas o las dolencias de corazón, las dolencias de sentimientos.
Él sana todas tus dolencias. Y todos podríamos pensar en muchos hermanos que hemos visto que Dios ha levantado de enfermedad. Podríamos pensar en nosotros mismos. No vamos a acabar. Y yo creo que ya si lo hicimos así, ya dieron las 11:30. Y lo podemos volver a usar la siguiente domingo. Es decir, mis hermanos, tenemos buen material o mucha tela de dónde cortar para cuando estemos aquí tratar de no pensar en nada que no sea el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como dice el Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que el corazón alegre nos puede ayudar a mucho de lo que estamos pasando si lo hacemos recordando al Señor. Muy rápidamente, es un acto de compañerismo, como lo dice 1 Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, y por eso yo mencionaba, el que partamos el pan no es más identificación, no es tanto identificación del Señor Jesucristo, sino más bien de que todos, con ser muchos, somos uno y todos participamos de aquel mismo pan. Este realmente es la razón por qué nuestros hermanos hacen eso, para entender que participamos del mismo pan. Es un acto de compañerismo o de comunión. Comunión quiere decir tener todo en común, ¿sí? Habrá iglesias que participan, y también me ha tocado estar, en donde es una sola copa, porque aquí dice que debe ser una sola copa. Así que hay iglesias que usan un solo pan y usan una sola copa. Y alguno preguntará, ¿y por qué no aquí usamos una sola copa? También sería muy bonito. Bueno, pues porque también queremos el cuidado de nuestros hermanos vulnerables, en donde puede haber más transmisión, ustedes lo saben, ¿verdad? De enfermedades. Ya Dios ha tratado con el mundo a través de enfermedades como la influenza, que en México alrededor de 5,000 a 10,000 personas mueren todos los días de influenza simplemente. No se diga COVID, no se diga otras cosas. Bueno, porque nosotros entendemos que el valor está en lo que sale del corazón, es que podemos usar copitas individuales para proteger la salud de nuestros hermanos, especialmente quizás los un poquito mayores. Es un acto casi último de proclamación. Dice ahí que la muerte del Señor anunciemos, 11:26, la muerte del Señor anunciamos. Lo que proclamamos es al Señor. Y yo por eso en esta lámina ya no puse nada, porque no hay mensaje más elocuente que nuestro Señor Jesucristo. Y a Él anunciamos. Y por último es un acto de anticipación, porque lo hacemos hasta que Él venga. Dice la Escritura y confirma con eso la duración en que nosotros vamos a practicar esto. ¿Cuánto lo vamos a practicar? Hasta que Él venga. Cuando Él venga, ya no lo vamos a practicar, porque no vamos a estar aquí por un lado y por otro lado porque ya lo vamos a hacer como Él dijo, con Él en su presencia. Así que es una celebración diseñada, y con esto termino, para mantener la esperanza de su regreso brillando en medio del pueblo. Semana tras semana traemos a la memoria sus sufrimientos y muerte, mientras vemos con esperanza hacia el mañana de estar con Él, como dice Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y te queremos dar gracias a ti porque tú eres el que es invitado especial en nuestras vidas, invitado especial en este momento y que debe ser lo más especial en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro pensamiento. Pedimos, Señor, que sigas tratando con nosotros en tu paciencia, en tu amor y fidelidad, en que sabemos que muchas veces no somos a la altura de lo que tú esperas, pero en tu misericordia pedimos que el tiempo que tengamos de vida sea para ser más y más cercanos a ti en toda forma de ser. Amén.